¿El pasaporte pesa o no pesa a la hora de las transferencias de futbolistas? Ese es el debate que generó Nicolás Micu Fedor en una entrevista en un podcast llamado El Cafelito de Josep Pedrerol, donde habla de muchos temas, donde hace recuento de su carrera, pero particularmente nosotros nos vamos a extender en uno en particular, que es el de si el pasaporte influye, si el ser venezolano te limita, te pone fronteras a la hora de alcanzar un mejor club o dar un salto a una institución de primer nivel cuando se habla de fútbol. Y me voy a detener en cuatro puntos importantes que mencionó Miku Fedor, que me parecen muy interesantes, que dice, el primero es que no se mide con la misma vara o con la misma exigencia a otras nacionalidades en comparación con Venezuela. Él dice, cuando un director deportivo ve que un jugador promesa es de Brasil o de Argentina, dice, bueno, vamos a traerlo que seguramente correr o técnica debe tener. Ahora, cuando te dicen, tenemos una promesa venezolana, dicen como que lo vamos a pensar un poquito más. Luego dice que también hay un tema importante con los jugadores que tienen doble nacionalidad. Esto pasa mucho con los argentinos, por ejemplo, que tienen nacionalidad argentina y también italiana. ¿Y qué pasa? Que ocupan un puesto como extracomunitario los venezolanos que no tienen doble nacionalidad, así que parten con una desventaja en caso de no tener doble nacionalidad. Por eso, para que sea tomado en cuenta un jugador venezolano, en este caso que estamos hablando sobre el pasaporte venezolano, tiene que ser realmente un jugador que destaque desde el día uno, que lo quieran de verdad desde el día uno. Y allí ya tienen como una exigencia a otro nivel que por lo menos un argentino, un brasilero o un uruguayo. Luego dice, Miku, el peso internacional influye. A menor visibilidad, menor confianza depositan en los jugadores. Y por eso él dice que lo que puede lograr la selección de venezolana a clasificar al Mundial es muy importante, porque por lo menos jugadores como Juan Arango, que le abrieron la puerta a los venezolanos y demostraron que se podía competir en la Liga Española, fue un antes y un después para que luego pudiera llegar Miku, Salomón Rondón, Roberto Rosales, Peñaranda, etcétera. Entonces, ese es un factor también que juega muy importante, que la visibilidad internacional que tiene el futbolista venezolano no es tan amplia y la cultura futbolística en Venezuela no hace que el jugador venezolano sea reconocido como tal. No es lo mismo que pasa, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, con el béisbol. Cuando se habla de un beisbolista venezolano, ya tú puedes intuir qué talento o cultura o conocimiento o técnica puede tener sin necesidad de verlo realmente. En cambio, con el jugador venezolano no estoy diciendo que no tenga talento ni tenga técnica o cultura, pero para el exterior no genera tanta confianza como lo hacen otras nacionalidades. Entonces, estos puntos son los que dice Nicolás Fedor. De hecho, él en ningún momento dice, él se plantea la pregunta, ¿el pasaporte pesa? Y dice, no es que realmente pesa, pero sí influye un poco. Es como que dice sí, como que sí o como que sí no, porque él lo vivió en carne propia. Y aquí doy un ejemplo, muchachos. Esto me recuerda mucho a una entrevista que dio Juan Arango y él dijo que en la temporada 2011-2012, si mal no recuerdo, el Borussia Mönchengladbach necesitaba un delantero 9, a lo cual Juan Arango propone que fichen a Salomón Rondón, un Salomón Rondón muy joven en Málaga que destacó y se cansó de hacer goles en la Liga Española. Y al final no tomaron en cuenta esa recomendación y se terminaron decantando por Luke de Jong, que al final hizo 4 goles en la temporada de la Bundesliga y 8 goles en total durante su paso en Alemania. ¿Qué pasó con Salomón Rondón? Salomón Rondón la partió con el Málaga, llevó al Málaga a Champions League y seguramente el pasaporte en esa situación jugó en contra. Así que le pregunto a ustedes, muchachos, ¿ustedes creen que el pasaporte venezolano pese o no pese? No, fíjate, varias cosas. Eso de Miku, yo entiendo la frase de Miku, ¿no? Y hay que recalcarla. La frase de Miku no es que él dijo que el pasaporte pesa, sino que dijo o trató de hacer ver de que pesa un poco. Eso es más o menos lo que él quiso decir. Y él lo que quiso terminar de decir es, hay que hacer un poco más que los demás. ¿Ok? Lo primero, yo tengo muchos comentarios sobre este tema. El primer comentario que tengo es que el pasaporte influye en todo. Y no solo el venezolano, o sea, cómo se mira al colombiano, cómo se mira al venezolano, cómo se mira al ecuatoriano, cómo se mira a los africanos, cómo se mira a los árabes. Todas las nacionalidades generan prejuicios. Ese es el primer tema. Lo que significa que Miku tiene algo de razón en lo que dice, porque todas las nacionalidades generan prejuicios en la gente. Entonces, y es difícil eliminar los prejuicios del mundo entero.
Lo segundo es el racismo actual que enfrentan los venezolanos. Nosotros hemos tenido casos, y Elena lo puede comentar, donde hemos visto que jugadores son marginados cuando llegan nuevos técnicos, nuevos gerentes deportivos a ciertos clubes, y los jugadores venezolanos nos hemos enterado de que han sido marginados porque aparentemente estas personas nuevas que llegan a estos clubes tienen aversión a los venezolanos. Entonces, sí hay algo de razón en lo que tiene. Pero luego hay que ver lo otro que dice que es muy positivo. Y él dice, bueno, hay que hacer un poco más y esto tiene que ser un reto. Y ahí es donde está la cuestión. Yo creo que tenemos que dejar de victimizarnos, primero por toda la situación que vivimos, segundo por toda la historia del fútbol venezolano. Hay que dejar de victimizarnos y hay que simplemente creérnosla. El cambio, como ha dicho tanto Bocha Batista como Richard Páez, como muchos entrenadores, es mental. Es un cambio de actitud. Que si tenemos el mismo talento que otros, no, sí, aquí hay el mismo talento. Que si tenemos otras cosas igual a otros jugadores de otros países, la misma formación, bueno, tal vez la misma formación no la tenemos. Tal vez en algún momento hay algunos jugadores que no tuvieron la misma alimentación que en otros países por los momentos que vivió Venezuela. Está bien, yo tengo claro eso. Pero si no empiezas por aquí y no empiezas a creértelo y a creerte que puedes estar entre los mejores y a creerte que puedes ir al mundial, no vamos para ningún lado. Y ese es el otro punto que quiero hablar y el último punto, porque John Dercadi salió en una entrevista también diciendo, y esto desnudó un poco a la selección venezolana, esa entrevista, cuando creo que fue en Navinotinto Podcast, cuando dijo, mira, cuando uno va ganando 1-0, quieres que el partido termine ya, estás desesperado con la selección. Y tú dices, wow, la mentalidad nos está matando. ¿Y de dónde viene esa mentalidad? Bueno, yo siento que el sistema del fútbol venezolano forma al jugador de una manera, con una mentalidad débil ante la poderosa, el gran poder que tienen los clubes y la federación, donde muchas veces atropellan a las demás personas y se crea un ambiente de adulación que genera que no haya rebeldía. Richard Páez lo llamaba irreverencia. A mí me gusta pensar que es rebeldía como tal. Y es la rebeldía o esa irreverencia de la que habla Richard, la que al jugador venezolano necesita llegar para creerse que puede estar en el Real Madrid, en el Barcelona, en el Liverpool, en el Manchester, y poco a poco va a llegar allí. Pero te lo tienes que creer. Te tienes que creer que puedes clasificar al Mundial dentro de los 4 primeros, no en el 7º lugar, no por repechaje. Te tienes que creer que eres mejor. Y eso te va a ayudar. Y eso va a hacer que se exija la formación y otra serie de cuestiones. El mensaje de Miku Fedor da una serie de mensajes muy interesantes en toda esta entrevista. Agradezco mucho que se haya mostrado de una manera muy abierta con sus virtudes, con sus defectos. Él analiza desde su perspectiva como jugador de fútbol profesional todo lo que ha vivido, teniendo su pasaporte venezolano. Coincido en algunas cosas, coincido no. Él dice que hay que dar un extra más, por supuesto, Miku. Nosotros los venezolanos en sí, cada vez que salimos del país a hacer cualquier labor, tenemos que hacer el extra porque no estamos acostumbrados a tener un sello de calidad en todos los rubros que nos avala. El fútbol también es así, vive por carencias en el sector formativo que puede limitar el talento o no dejar que el talento se desarrolle por completo porque tenemos carencias en el ámbito educativo. Esto es en la formación. Uno ve a un jugadores que les cuesta parar una pelota, tirar un centro, hacer fundamentos básicos y la concentración, que por supuesto es un tema psicológico y mental que lo trabajan muchísimo los clubes grandes europeos, las selecciones grandes europeas, y el orden táctico, cosa que quizás por ahí nosotros fallamos. No tenemos un sello de calidad, así que tenemos que mostrarnos un poco, muchísimo más, por supuesto, eso es en todos los rubros. Es interesantísimo este debate. Lo que hay que apuntar es hacia dónde debemos ir como fútbol internamente, a ver qué podemos hacer en las próximas generaciones para que esto no siga sucediendo. Sin embargo, yo siempre se los discuto a varias personas que no creo que el pasaporte pese lo suficiente, porque hay jugadores de África, hay jugadores de otras nacionalidades, de países muy chiquitos que han logrado estar en clubes muy grandes y que han hecho cosas magníficas en el fútbol. Creo que son varios factores que se van acumulando. Me quedo con esta frase: siempre hay que dar algo más. Y efectivamente, para destacar, siempre hay que dar un poquito más, independientemente del pasaporte, independientemente de dónde vengas e incluso independientemente de dónde te destaques. Esto no solamente aplica para el fútbol, aplica para toda la vida. Para destacar, siempre hay que dar algo más. E incluso quiero verlo también desde el punto de vista que si hay una carencia, oye, vamos a verlo desde el punto de vista entonces de que hay una oportunidad. Y esa fue la oportunidad que en su momento aprovechó Juan Arango, que se iba a imaginar que iba a llegar a ser tan ídolo como lo fue en Alemania. Oye, tuvo la oportunidad, destacó y la aprovechó.
Entonces también estoy de acuerdo con Antonio de victimizarnos no nos hace fuertes, victimizarnos nos rebaja, nos relaja y oye, hay que ponernos un esfuerzo un poquito más en cualquier ámbito de nuestra vida, específicamente en el fútbol, entendiendo las condiciones que tenemos como país, como selección, hay que dar un poco más, sí hay que dar un poco más. Estoy de acuerdo con estas declaraciones de Miku, deja muchas perlas, como ustedes dicen, pero desde el punto de vista de que hay que dar algo más y que el pasaporte pesa, también hay que tomar en cuenta otros factores importantes. Uno de los factores importantes que me llamó la atención sobre es el fenómeno extraño que menciona Miku Fedor sobre cómo ve el venezolano al talento venezolano. Es decir, el venezolano suele admirar un poco más a lo que viene de afuera que el talento propio. Y ese también es un estigma con el que tiene que luchar el futbolista venezolano, empezando por no creer que lo de afuera es mejor, no creer que lo de afuera es superior. Y coincido completamente el tema de victimizarse con todo lo que ha pasado en Venezuela. Yo creo que la dinámica del venezolano a veces hace que entre en una disputa de no, bueno, yo siempre lo tengo todo en contra, una lucha constante por ver quién ha sufrido más y capaz no, hay que hacer el cambio desde adentro. Y si vamos a ver hacia afuera, que sea para tomar lo bueno, por lo menos el caso de Colombia, el caso de Ecuador. En los últimos años han tenido jugadores en equipos importantes, en ligas importantes, pero responde a el buen funcionamiento de los buenos resultados que han dejado estos futbolistas y es a punta de trabajo. Lo que hace Ecuador hoy en día es espectacular. Y ahí tenemos recientemente a un jugador campeón de la Champions League, siendo figura. Lo mismo pasó con Colombia en el 2014, que desde entonces ha tenido buenos jugadores y han estado en mejores equipos, han sido referentes mundiales. Entonces yo creo que Venezuela está en la capacidad y en el nivel de romper con ese estigma de que el pasaporte pesa. Y si bien en algunos momentos ha sido uno de los factores que influye en la toma de decisiones si un jugador llega o no llega a un equipo, no es la única, como dicen ustedes. Así que yo creo que eso es algo que con el tiempo se va a derrumbar, pero tiene que empezar por uno mismo, ¿no? Creer que el venezolano puede estar en esas instancias. La historia de Aubameyang, la historia de Kleb, ambos en el Arsenal, Kleb de Bielorrusia, Aubameyang de Gabón, Carabastelia de Georgia. Bueno, imagínate tú. Varios puntos para complementar el tema del pasaporte. Wenger, Arsène Wenger, que hoy es asesor de la FIFA directamente y ex técnico del Arsenal, proveniente de Francia y varios equipos franceses, él le da una puntuación a la nacionalidad. Él es economista, para los que no saben, y le da una puntuación a la nacionalidad, pero tenía que ver con... O sea, la puntuación estaba relacionada con la facilidad de adaptación de un jugador a la Premier League de Inglaterra, es decir, al medio inglés. No estaba dada otra, porque una de las cosas es, bueno, ¿te adaptas al país o no te adaptas al país? Y este es un punto importante. Fíjate, el otro día conversaba con un agente, Brandon, y el agente me decía, este es un agente italiano que vive en Londres y que directamente lleva jugadores a los países árabes. Y él me decía, mira, los jugadores africanos son perfectos para llevar a los mercados árabes, porque ellos ya de una vez pueden entender esa cultura con mayor facilidad. Le cuesta más a un atleta de Latinoamérica ir para esos mercados a la cultura, pero es más fácil llevarlos a España, Italia, a los países latinos y a Estados Unidos, que encajan, los jugadores latinoamericanos encajan mejor con esa cultura. Entonces, fíjate tú que hay varias perspectivas de verlo del pasaporte. La única perspectiva no es la deportiva y la del prejuicio. Y sin embargo, el libro Soccernomics sacó un capítulo, para los que lo conozcan en español se llama El fútbol es así, un capítulo que se llama Los agentes las prefieren rubias. Y básicamente ese capítulo te cuenta de cómo siempre el jugador de cabello rubio, en Venezuela le decimos catire, tiene más posibilidades de llegar a equipos grandes que otros jugadores. Y es porque resalta un poco más, lo ven un poco más, y entonces lo quieren representar un poco más. O sea, mira el nivel de los prejuicios a los que llegamos. Y eso no pasa solo con Venezuela, pasa con todo. Entonces, sí, siempre vamos a tener los prejuicios. Eso es como, siempre vas a enfrentar un partido con un arbitraje que en algún momento va a estar en tu contra, o que lo vas a sentir en tu contra. Sí, eso va a estar allí. Pero tú tienes que trabajar a pesar de eso. Y cambiar tu campo de visión como jugador. Tu visión no puede ser ay, qué pobrecito soy venezolano, que no es lo que está diciendo Miku, ni quiero decir que es lo que está diciendo Miku para nada. Tu posición tiene que ser, bueno, soy venezolano, voy a demostrar que sí somos buenos,
que sí vamos adelante, que sí, que cada vez que salgo al campo soy el mejor. A eso me refiero. Nosotros aquí en el escritorio nos ha tocado enfrentarnos con bufetes de Inglaterra, Canadá y Nueva York al mismo tiempo. Y cero miedo. Y nos ha ido espectacular. Nos ha tocado enfrentarnos a los bufetes suizos más fuertes que hay. Cero miedo. Siempre creyéndotela, pero te la tienes que creer. Eso significa que también te tienes que ir y romperte trabajando y dedicarte para poder obtener esos resultados. Justamente estabas hablando sobre la adaptación, sobre lo que decía Wenger y todo esto. Fíjate que Miku habló algo sobre este tema justamente y fue su estadía en el Celtic de Glasgow, ¿no? Que el fútbol escocés esperaba una cosa, se encontró con otra. Pero además Miku hace un ejercicio humano que espero que los demás futbolistas lo vean o futuros futbolistas lo vean, y es que él te da una reflexión muy interesante de que él te dice que no es un tema ya de la nacionalidad, sino de él, de que el ego le afectó esa parte de su carrera. Entonces, cómo él tuvo que empezar a manejar su ego y empezar a convivir con su ego y a mejorarlo para que le quitara menos en el fútbol. Lo que dice Miku por todos lados es interesante, desde que el béisbol es el deporte con más tradición, pero que el fútbol se juega más. Miku pide que federativos, clubes, directivos, jugadores, todos pongamos un grano más y hagamos un esfuerzo extra para seguir desarrollando nuestro fútbol, y además él ve el tema de ir al Mundial como una prioridad para nosotros, para que nos empiecen a valorar más. No sé si lo vean que está bien o está mal. ¿Qué piensan ustedes de eso? Si ir al Mundial nos va a ayudar o ir al Mundial capaz nos puede hasta perjudicar. No, ir al Mundial siempre va a ser bueno, siempre va a ser positivo. Para algunos bolsillos de clubes venezolanos no va a ser positivo, pero nos va a colocar otra vez y no otra vez, nos va a colocar bien dentro del mapa mundial, nos va a hacer ver como una nación que también puede competir en fútbol. Ya lo venimos haciendo en nuestras categorías inferiores, en nuestras categorías masculinas y femeninas, etcétera, etcétera, y nos va a hacer bien. Ir al Mundial, por supuesto que siempre va a ser una prioridad. Ahora, ir al Mundial no solo ahora, ir al Mundial siempre va a ser una prioridad. Y competir para ganar el Mundial tiene que ser tu prioridad y la de cualquier selección del mundo, todo el tiempo. Ese es el objetivo. Ahora bien, que esto va a impactar mucho en las transferencias del jugador y valor de jugadores, no lo sé. Hay muchas naciones que han ido al Mundial y si bien es cierto que algunos jugadores luego van a algunos equipos, los jugadores que van a esos equipos son jugadores que participaron en el Mundial y que tuvieron una buena actuación. Es decir, el Mundial maximiza la visión sobre esos jugadores que están allí. Otros jugadores, bueno, quizás baja un poco el prejuicio, pero los prejuicios no son solo pegados al fútbol venezolano. Los prejuicios son pegados a los venezolanos enteramente en este momento por muchísimas razones, incluyendo la administración pública. Entonces, teniendo en cuenta esa situación, va a ayudar, pero no va a ayudar en lo grande que pensamos que va a ayudar. Y con esto listo, la pregunta es para ustedes. ¿El pasaporte pesa? ¿El pasaporte no pesa? ¿Cuál es la correcta visión que debemos tener? ¿Cómo es el estado del fútbol venezolano? ¿Creen que el Mundial nos va a ayudar o no creen que el Mundial nos va a ayudar para que los más jugadores salgan al extranjero o sean considerados de mejor manera? Déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. Esto es el precio del deporte.